Buenos días, mi nombre es Rodrigo Varela Olaya, estudiante de doctorado en la Universidad de Cuauhtémoc, de la sede de Aguascalientes. Este trabajo hace parte del reporte de investigación para la materia del doctor Gilberto Nieto. Voy a compartir algunos apartes sobre lo importante o los asuntos interesantes a tener en cuenta cuando hacemos un reporte de investigación. Bueno, lo primero es definir el tipo de reporte, o sea, para qué lo voy a hacer, quiénes son los usuarios y cuál será el contexto. Pasando un poco a la reflexión del primer punto, los usuarios, existen pues varios tipos de ellos. Por ejemplo, cuando hacemos un reporte para revistas científicas, para comunidades académicas, pues el reporte tiene unos lineamientos que la universidad nos pida. Hay unos protocolos, tipos artículos, informes, ensayos, opiniones fundamentales, revisiones de textos. Tenemos otros tipos de usuarios cuando vamos a presentar ponencias en congresos o en seminarios. Generalmente puede haber un póster, una presentación en archivo. También tienen pues un corte fundamentalmente académico. Pueden haber otros tipos de usuarios para reporte, como por ejemplo reportes para políticas públicas, para empresas, para organizaciones. Ese no necesariamente tiene que ser tan académico y puede haber un reporte de tipo resumen ejecutivo, un informe técnico. También podemos encontrar reportes para centros de práctica, donde encontramos pues resúmenes ejecutivos, también informes técnicos y presentaciones. Hay otros reportes que son tal vez no académicos, pronto padres de familia o sociedad en general, una invitación, y podría ser un reporte de tipo artículo periodístico o un libro de divulgación popular. Entonces el reporte tiene como unas sesiones que quiero comentar. Primero la portada, el índice, el resumen, los términos claves, el cuerpo del documento del trabajo, las referencias y los apéndices. Todo esto quiero enmarcarlo para tenerlo en cuenta en los elementos de investigación cuantitativa. Cuando estamos en investigación cuantitativa hay un rigor en el cuerpo del documento, debe haber una muy buena introducción, una revisión de la literatura, debemos informar del método, si es cualitativo, cuantitativo mixto, el contexto de la investigación, el lugar, el tiempo, las personas, el universo de la muestra, el diseño utilizado, los procedimientos y un resumen. Por último irán los resultados y discusiones generales, conclusiones, recomendaciones, limitaciones e implicaciones del caso. Y también estos tipos de reportes llevan unos apéndices. Los apéndices nos ayudan un poco a ampliar la información recolectada, a describir formatos y otras cosas. Bueno, recomendaciones para redactar un reporte de investigación. Primero pues es importante hacer como una especie de boceto, como una especie de índice. Siempre hay que tener en cuenta a las demás personas, porque uno escribe para los otros. Evitar usar palabras repetitivas, hay que buscar buenos sinónimos. Iniciar con un buen párrafo introductorio. Y lo otro es un encadenamiento entre el planteamiento del problema y todas las sesiones del marco teórico y los apartados. Bueno. Unas guías a nivel internacional nos ayudan a hacer reportes. Están las normas APA, por ejemplo, las normas de Vancouver, las normas de Harvard, las de Chicago y la NLA. Este es el marco general. Ahora pasamos a lo que podría ser una profundización en lo que es el reporte cualitativo.
Es mucho más narrativo, se usa un lenguaje vivo, siempre hay un hilo conductor que acompaña el reporte. Debemos incluir los fragmentos de las personas que participan en la investigación. Es interesante usar metáforas, analogías, anécdotas, y se recomienda, digamos, iniciar con testimonios, con historias, como parte pues de la estructura del relato. En la interpretación de resultados de la discusión se revisan los hallazgos más importantes y se incluyen los puntos de vista y reflexiones de los participantes. Y también debemos dejar claro cuál es nuestra posición personal frente a ese fenómeno que se investiga. El análisis, la interpretación y la discusión en el reporte debe incluir las descripciones profundas y completas, así como su significado, del contexto, del ambiente, las categorías que se usan, los lugares. Se deben incluir también las voces de todos los participantes. Bueno, de otro lado debe abarcar una síntesis pues conclusiva como reporte pues de investigación como tal. Y por último vamos a hablar de los reportes mixtos. El reporte mixto debe abarcar tanto la investigación cuantitativa como cualitativa. Es decir, tiene que incluir ambas aproximaciones en la recolección, análisis e integración de datos. Igualmente debe usar triangulación para verificar también amenazas a la validez interna, chequeo con participantes. Los estudios mixtos son mucho más que reportar dos ramas de indagación, cuantitativa o cualitativa. Debe vincular profundamente los dos aspectos. Los estudios mixtos son mucho más que eso y además buscan, digamos, como, por decir algo, tapar huecos del conocimiento y agregar nuevas perspectivas a la literatura sobre la investigación. Estos serían pues como los aspectos a tener en cuenta. Podríamos encontrar un texto muy interesante del doctor Roberto Hernández Santieri, Metodología de la Investigación, que nos podría ampliar mucho más este curso. Agradezco entonces al doctor Gilberto, a mis compañeros por la participación en este curso y les deseo a todos un muy buen fin de semana. Muchas gracias.